Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos al canal Todo Cardio. En este canal vamos a ver todo lo que engloba lo que es la cardiología, iniciando desde la embriología del sistema cardiovascular, la histología, fisiología, e iremos viendo uno por uno todas las enfermedades de lo que es esta linda rama de la cardiología, de la medicina. Yo soy Jairo Pereira, entonces vamos a iniciar. Bueno, lo que primero tenemos que saber es que como generalidades es que el sistema cardiovascular es el primer sistema embriológico en funcionar en lo que es el embrión. Eh, el desarrollo inicia básicamente en la tercera semana debido a que el embrión, o sea, el producto de la gestación, ya no es capaz de suplir estas necesidades de oxígeno solamente por difusión como lo hacía antes. Es decir, ya necesita otra forma para darse energía. Entonces, básicamente podemos decir que el sistema cardiovascular es un mecanismo de adaptación que tiene eh, el embrión para la supervivencia. Entonces, iniciamos lo que es viendo lo que son las áreas cardíacas. Tenemos que hay dos áreas cardíacas, ¿ya? Ubicadas básicamente aquí en el mesodermo lateral y son simétricas y bilaterales. Me pongo el puntero, ya. Entonces son simétricas y bilaterales. Podemos ver que están a los lados de una línea. Esta línea se la conoce como nódulo de Hensen o nódulo primitivo. Aquí tenemos en una vista superior, como si fuese, digamos, aquí esta rodaja de pan. Y aquí tenemos en una vista como si le cortásemos ese pan. Aquí, donde se puede ver el ectodermo, el endodermo y el mesodermo. Recuerden que cada sistema embriológico proviene de alguna de estas capas particulares. Eso ya lo verán ustedes en sus otras áreas de embriología. En este nos vamos a enfocar solo en lo que corresponde al corazón y todos sus vasos, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con lo que es el campo cardiogénico primario. ¿Qué es el campo cardiogénico primario? Básicamente es eh, esa estructura en la cual al inicio conforman células que migran desde acá arriba, o sea, cranealmente, estas van a converger hacia adelante de lo que es la placa precordal y la membrana bucofaringea. Entonces, así forman en lo que es una placa o lámina en forma de herradura, como ustedes pueden ver aquí, como si fuese justamente una herradura. A esto se le conoce como campo cardiogénico primario. Entonces, ¿por qué es importante este campo cardiogénico primario? Pues básicamente porque de ahí derivan algunas estructuras, de lo que son las dos aurículas, el ventrículo izquierdo y solo una parte del ventrículo derecho. Esto es pregunta de examen, o sea, se les pueden preguntar de qué estructuras son las que promueve el campo cardiogénico primario, pues aquí tienen que decir esto. Entonces tenemos básicamente que el campo cardiogénico primario es precursor del manto miendocárdico, ¿ya? El que se diferenciará en lo que es el miocardio y el endocardio. Aquí tenemos al campo cardiogénico primario en su forma de herradura que les dije, que induce la formación de mioblastos cardíacos e islotes sanguíneos, ¿ya? Entonces estos islotes, estos múltiples islotes se unen y forman básicamente acúmulos angiogénicos, como se puede ver aquí. Entonces estos se van a unir entre sí y a cavitarse, básicamente formando así un tubo endocárdico primitivo, ¿ya? Estas gráficas las saqué de un video también de, de una colega de YouTube que me pareció muy interesante, entonces ya les pongo la referencia al final del video. Entonces, una vez visto el campo cardiogénico primario, ¿qué es el campo cardiogénico secundario? Entonces, básicamente, el campo cardiogénico secundario, desde que está aquí, es una población celular ubicada en lo que es el mesodermo esplácnico y es justamente adyacente al campo cardiogénico primario, ¿ya? Al igual que el campo cardiogénico primario, el secundario también forma algunas estructuras en específico. Este justamente forma el ventrículo derecho y el tracto de salida del ventrículo. ¿Ya? Entonces, ¿qué consideraciones clínicas podemos decir? Pueden decir, doctor, pero ¿de qué nos sirve todo esto que nos está dando? O en sí, ¿por qué es la embriología tan importante? Sobre todo en el sistema cardiovascular. Pues es porque básicamente hay muchos genes involucrados
en la formación en este caso, de alguna estructura en específico. Por ejemplo, aquí los genes involucrados en lo que es el asa cardíaca son todos estos. No se los voy a leer todos estos, ahí ustedes pueden hacer una captura del cuadro, pero algo que quiero que se queden aquí, que me parece importante, es que incluso miren cómo sustancias neurotransmisores como la serotonina son muy importantes para iniciar estas vías de transmisión, ¿ya? Por ejemplo, aquí podemos ver que la serotonina es con este factor de transcripción MAP3 restringe la expresión de este otro gen que se llama nodal a la izquierda. O sea, básicamente podemos decir que este gen nodal es el encargado de la lateralidad izquierda. O sea, que es la razón de la por qué nosotros tenemos nuestro corazón hacia la izquierda. También hay otras razones que ya vamos a verlas más adelante, ¿ya? Entonces, pueden ver ustedes cómo básicamente en un periodo de 2 a 3 semanas es de vital importancia eh, todas estas vías de señalización y genes para que no se desencadenen cardiopatías congénitas, como ya vamos a ver, la dextrocardia, la comunicación interventricular, interauricular, entre otros. Ya. Entonces, una vez visto lo que son los campos cardiogénicos, vamos a ver lo que es el tubo cardíaco, ¿ya? Al inicio, esta región cardiogénica es anterior a la membrana bucofaringea, ¿ya? Como aquí podemos ver, ¿ya? Entonces, como se cierra el tubo neural, y, o sea, esto ya tiene que ver más con embriología de neuro y la formación de vesículas cerebrales, o sea, básicamente por el desarrollo de lo que será después del sistema nervioso central, hace que se desplace este tubo cardíaco, ¿ya? Se desplace en región cervical y luego torácica, para lo que consecuentemente será en un adulto el corazón en el tórax, ¿no? Miren, vean cómo cada vez se va desplazando más y se va desplazando más, ¿ya? Entonces, para la formación y posición de este tubo cardíaco tenemos una serie de fases. Primero tenemos una fase de encorvamiento longitudinal y después una de encorvamiento transversal. Entonces, en el encorvamiento longitudinal, o también conocido como cefalocaudal, este nos permite el movimiento de esta lámina cardiogénica a lo que es a la posición anterior al esófago, o bueno, el intestino primitivo, ¿no? Entonces, básicamente aquí tenemos que hay como se pliega esto, ¿ya? Se hace como un giro en S, ¿ya? Vean cómo esta parte como que se hace hacia adentro y la parte superior, que sería lo que es el intestino primitivo, queda en posición anterior, ¿ya? Y el encorvamiento transversal es, imagínense, básicamente como este rollo, como si fuese un rollo de papel, en el cual tenemos aquí una abertura en el centro, y después, si es que se les une, se hace un solo tubo, ¿ya? Aquí vemos cómo se van acercando entre sí, ¿ya? Los tubos endocárdicos y los primordios miocárdicos, hasta que finalmente se fusionan, ¿ya? Y constituyen solo un único tubo miendocárdico, o lo que sería también el tubo cardíaco primitivo, ¿ya? Aquí de nuevo en resumen, el encorvamiento longitudinal, ¿ya? Como si fuese una S, piensa, ¿ya? Permite el movimiento de esta lámina cardiogénica, como les dije, delante a la boca, oposición de lo que sería el esófago o el intestino primitivo. Y el encorvamiento transversal, que básicamente permite la fusión de los tubos endocárdicos. Aquí nuevamente en resumen, vean cómo se va plegando así como si fuese una S, poco a poco, ¿ya? Entonces, a medida que crece este tubo cardíaco, también crece hasta penetrar en la cavidad pericárdica, ¿ya? Al inicio está unido básicamente por medio del mesocardio dorsal, que este proviene del campo cardiogénico primario, ¿ya? Aquí podemos ver el mesocardio dorsal, que es como un medio de unión, ¿ya? Y también aquí tenemos lo que es la gelatina cardíaca, ¿ya? Al mismo tiempo que el miocardio se va a engrosar y se secreta, este secretará una capa de lo que es una matriz rica en ácido hialurónico, ¿no? Que esta es la gelatina cardíaca, que también será importante para después el desarrollo de algunas estructuras eh, cardíacas que ya vamos a ver más adelante.
Bueno, entonces aquí tenemos al proepicardio, ¿no? Básicamente el proepicardio proviene de estas células mesenquimatosas del extremo caudal del mesocardio dorsal, ¿ya? Estas células migran por la superficie del miocardio, migran por la superficie del miocardio y estas son las encargadas de producir el pericardio. Cuando veamos histología ya vamos a ver todas las capas que son del corazón. Pero bueno, el pericardio es como que la capa que le recubre al corazón, ¿ya? Es como que la más externa. Después de entre el pericardio y el epicardio hay un espacio pericárdico, pero como les digo, eso vamos a ver cuando veamos histología, ¿ya? Aquí una vista como es frontal, en la cual, bueno, podemos ver al epicardio, al miocardio, la capa más de la mitad muscular, la gelatina cardíaca que les mencioné, rica en ácido hialurónico, y el endocardio, la capa más interna. Entonces, bueno, el tubo cardíaco tiene tres capas, como les dije, eso vamos a ver en histología, que es el endocardio, yendo desde adentro hacia afuera, el miocardio, la pared muscular, y el epicardio, que es la que cubre el tubo cardíaco exterior. Entonces, ¿cómo se va a formar el asa cardíaca? ¿Ya? El campo cardiogénico secundario, este va a continuar creciendo, va a continuar agregando células, ¿ya? Para el crecimiento de este tubo cardíaco. Entonces, si se inhibe este crecimiento de este campo cardiogénico secundario, eh, va a dar ya algunas alteraciones congénitas como el doble tracto de salida del ventrículo derecho, la comunicación interventricular, la electrología de Fallot, entre otros. ¿Ya? Aquí podemos ver el campo cardiogénico primario, como cada vez va a seguir aumentando las células y seguir creciendo. Entonces, una vez que sigue creciendo y creciendo, va a formar lo que es finalmente el asa cardíaca, ¿ya? Entonces, una vez que ya está como, o sea, eh, crecido el campo cardiogénico secundario, este va a seguir elongándose, a crecer y desarrollar unas constricciones, que son constricciones o dilataciones alternas. Vean como así es del corazón tubular, entonces como se recibe sangre desde arriba, desde craneal hacia caudal, ¿no? ¿Ya? Entonces con estas constricciones ya se va formando otras estructuras más de lo que es el tubo cardíaco, ¿ya? Aquí sería lo que es el tronco arterioso, aquí lo que es el bulbo cardíaco. Aquí fíjense cómo el ventrículo primitivo al principio está en una forma, o sea, está superior y la aurícula más bien está hacia abajo, ¿no? Lo que es al revés, que las dos aurículas son arriba y los dos ventrículos abajo. Pero ya vamos a ver cómo es que llega el corazón a doblarse para tener la formación normal de un adulto. ¿Ya? Entonces tenemos que el tubo cardíaco empieza a curvarse en el día 23 y termina en el día 28, básicamente al final del mes. La porción cefálica, la de arriba, se desplaza en dirección ventral, caudal y hacia la derecha. ¿Ya? Esto es súper importante. Y la porción dorsal se desplaza en dirección dorsal, craneal, pero hacia la izquierda. O sea, fíjense cómo de aquí va hacia acá, y la parte, la porción dorsal, o sea, se va hacia la izquierda, hacia el otro lado. Eh, es por eso que podemos ver cómo la porción auricular, miren, está hacia abajo del ventrículo. Y cuando esta parte se va hacia aquí, hacia abajo, el ventrículo ya va quedando un poco ya a la altura de la aurícula, ¿no? Pero aún falta que esta se quede superior, ¿ya? Aquí otra vez nuevamente, aquí tenemos cómo está el tronco arterial, el bulbus cordis, el ventrículo primitivo y la aurícula primitiva, ¿no? Como con estos plegamientos ya queda más o menos así, pareciéndose a lo que sería un corazón de adulto, ¿ya? La porción distal o tronco arterial, que es de esta parte de arriba, formará las raíces y segmentos proximales de lo que es tanto la aorta como de la arteria pulmonar, ¿ya? También les pueden preguntar qué formará el cono arterial. Este básicamente va a constituir los tractos de salida de los dos ventrículos. ¿Ya? Esta parte de aquí, el tercio proximal del bulbo arterial, recuerden que es más estrecho y este va a formar la porción trabeculada, que ya vamos a ver más adelante, del ventrículo derecho. ¿Ya? Y este surco, esta línea, que es el surco ventricular, es la unión básicamente en lo que es el ventrículo y el bulbo arterial. Entonces, una vez completado este plegamiento de las paredes, también se va a desarrollar trabéculas en el ventrículo, que son estos
estas perforaciones que podemos ver aquí, ¿no? Entonces, así se genera lo que es el ventrículo izquierdo primitivo, ¿ya? De igual forma, se generará lo que es el ventrículo derecho primitivo, que es el que podemos ver en esta zona de aquí, ¿ya? Entonces, la unión aurículo-ventricular origina el conducto aurículo-ventricular, ya que este conecta lo que es a la aurícula común, porque aún solo hay una, con el ventrículo embrionario. Consideraciones clínicas. Entonces, ¿para qué nos sirve tanto ver tanta embriología y en términos que son raros? Porque la embriología sí es compleja. Entonces, porque nos ayuda a entender ciertas malformaciones, sobre todo genéticas, congénitas, ya que se presentan desde el nacimiento. Quizás alguna vez han de haber escuchado lo que es la dextrocardia. La dextrocardia básicamente es tener el corazón hacia el otro lado, como podemos ver en esta radiografía, hacia el lado derecho del corazón de la persona. Todos, o bueno, la mayoría de personas tenemos de cerca hacia el lado izquierdo. Pero, ¿cómo se da esto? ¿Se acuerdan que les dije que cuando hay estos plegamientos es importante que se dé hacia abajo y hacia la derecha? Y aquí en la parte de aquí, hacia la arriba y hacia la izquierda. Así es la posición normal, por eso es que quedará como que el corazón mirando hacia la izquierda, ¿ya? Lo que pasa cuando es al revés, el corazón queda en cambio hacia la derecha del paciente, ¿ya? Bueno, esto es solo como mencionarles, ¿no? Como tal no es una clase de cardiopatías congénitas, solo es para que entiendan la relevancia de lo que tiene la embriología con la clínica de un paciente. Entonces el embrión al inicio eh, de la cuarta semana tiene tres sistemas de drenaje, ¿no? Que llegan a esta aurícula primitiva, ¿ya? Que es básicamente el seno venoso. Hay dos cuernos, que es el cuerno izquierdo y el seno derecho. Ya estamos en la formación del seno venoso, por cierto. Entonces, a mitad y al final de esta cuarta semana, o sea, al primer mes de la concepción, este seno venoso recibe sangre de las astas tanto del seno derecho como del seno izquierdo, ¿ya? Entonces, estas astas a su vez reciben de tres venas, esto les pueden preguntar en un examen. ¿Cuáles son las venas que aportan a las astas del seno venoso? La vena vitelina, la vena umbilical y la vena cardinal común. Entonces, como tal, las venas cardinales comunes son las que aportan lo que es recogen la sangre de la cabeza, del cuello y el cuerpo del embrión. Las venas umbilicales, que tienen la sangre oxigenada de la placenta en desarrollo, y las venas vitelinas por la sangre de la vesícula umbilical, ¿ya? A la quinta semana ya tenemos una obliteración de la vena umbilical derecha y de la vena vitelina izquierda. Vean como aquí ya no están. Por lo que básicamente esta asta del seno izquierdo, o sea, ya pierde la importancia que tenía antes. Entonces, aquí tenemos que después del cuerpo venoso derecho ya es notablemente más grande que el izquierdo, ¿no? Porque como les dije, el izquierdo ya pierde eh, sus venas, entonces ya adquiere más importancia el derecho. Entonces, la entrada de este seno, del seno venoso, que igualmente ya lo veremos en anatomía como es en la de un adulto, se desplaza hacia aquí, hacia la derecha, que se abre justamente en la aurícula primitiva, ¿ya? ¿Qué es lo que se volverá a la aurícula derecha del adulto? ¿Ya? Vean como aquí básicamente no está la umbilical izquierda ni la vitelina izquierda, ¿ya? Y a medida que el cuerno derecho aumenta de tamaño, recibe toda la sangre de lo que es de la cabeza y del cuello por la vena cava superior, y de la placenta y de las regiones de abajo caudales del cuerpo a través de la vena cava inferior. Y a la 10ª semana ya tenemos que la vena cardinal común se va a obliterar, ¿ya? Se oblitera. Entonces ahí solo se queda, lo único que se queda es eh, del cuerno izquierdo, es lo que es la vena oblicua de la aurícula izquierda y del seno coronario. Es lo único que queda del cuerno izquierdo, ¿ya? Por eso es que el seno venoso, o sea, en el adulto queda en la región de la aurícula derecha, porque ya pierde toda su importancia a nivel embriológico la zona izquierda, ¿ya? Entonces, tenemos que la entrada de este orificio la entrada de este seno venoso es por el orificio sinoauricular, que podemos ver aquí.
que está básicamente flanqueado por la válvula venosa derecha y por la válvula venosa izquierda. En la región dorsal y craneal, las válvulas se fusionan generando este tabique espurium, ¿ya? La válvula venosa izquierda y el tabique espurio se fusionan básicamente con el tabique auricular, ¿ya? En desarrollo. Vean cómo está aquí y se fusionan con el tabique auricular, ¿ya? Y la porción superior de la válvula venosa derecha va a desaparecer y el segmento inferior crece, vean cómo crece la zona inferior, y forma lo que es la válvula de la vena cava inferior y también lo que es el seno coronario, ¿ya? Aquí, bueno, es lo mismo, básicamente aquí, bueno, tenemos como la cresta terminalis, o cresta terminal, es una porción de la parte de la aurícula derecha que divide lo que es una zona trabeculada de la aurícula derecha con la porción lisa, ¿no? En este cuadro tenemos como que un resumen de algunas estructuras vasculares eh, que ya son en la vida postnatal y de dónde provienen. Entonces, una vez formada lo que es el seno, el seno venoso, bueno chicos, recuerden también que en embriología todo esto sucede al mismo tiempo, solo que, claro, o sea, para explicar de una forma más didáctica, se los hago yo por estructuras, ¿no? Pero por eso ustedes podrán ver que ya en el seno venoso ya hasta les di después de un mes cómo queda, ¿no? Pero recuerden que muchas de estas cosas se desarrollan al mismo tiempo. Entonces, para que no se pierdan, porque digamos, si ustedes van y leen de un libro de embriología, es complicado medio ubicarse. Entonces yo les dice lo más ordenado posible en cuanto a estructuras, para que por lo menos no se pierdan de esa forma, ¿ya? Entonces vamos a continuar con la formación de los tabiques cardíacos. Estos se van a formar a final del primer mes o una semana después del primer mes, ¿ya? Los tabiques cardíacos, recuerden que en un corazón adulto hay dos aurículas, dos aurículas y dos ventrículos, ¿ya? Pero estos necesitan una división, ¿ya? Básicamente estos se forman por cojinetes o almohadillas endocárdicas, ¿ya? Que estos dependen de la síntesis o la migración de células de matriz extracelular, ¿ya? O sea, hay algunas formas de que se formen cojinetes endocárdicos. Una es de que dos masas crecen, o sea, dos masas de matriz extracelular crecen en polos opuestos hasta que se fusionen, ya como podemos ver aquí. O que una sola masa se crezca de un solo lado hacia el otro. Pero también hay otro método que es básicamente, o sea, que no necesita la formación de almohadillas como en la anterior diapositiva, sino que es por un crecimiento continuo del tabique, ¿no? Vean cómo cada vez va creciendo esto, el tabique, hasta que ya hace una división, ¿ya? O sea, forma una cresta. En este caso igual no divide nunca por completo la luz. Aquí lo mismo, entonces se tiene que formar básicamente un tabique auriculoventricular que divide aurículas y ventrículos, el tabique un tabique en la aurícula común que divida las dos aurículas, un tabique ventricular que divida los dos ventrículos y la aorta y la arteria pulmonar. Entonces, ¿cómo se forma este tabique en la aurícula común? Aquí todos quizás hemos escuchado esto del septum primum, ostium primum, ¿ya? Y de lo que es el foramen oval. Ahorita vamos a ver cómo es paso a paso, ¿ya? Tenemos que el septum primum, eh, a ver, primero tenemos el desarrollo de lo que es el septum primum y del ostium primum. Primero tenemos que el septum primum, que es esta estructura de aquí, es una membrana delgada que crece desde el techo de la aurícula primitiva hacia las almohadillas endocárdicas que les mencioné anteriormente, ¿ya? Entonces, esta abertura entre el borde inferior del septum primum y lo que es las almohadillas endocárdicas se llama ostium primum. Ya, tenemos ahora el desarrollo del ostium secundum. Entonces, después que este ostium primum que les mencioné anteriormente se vuelve cada vez más y más pequeño, va a desaparecer, ¿ya?
y a medida que el septum primum se unirá con las almohadillas endocárdicas fusionadas, eh, aparecerán perforaciones en lo que es en la parte central del septum primum, ¿ya? Miren, como septum primum aparecen estas perforaciones de aquí, ¿ya? Entonces, bueno, en estas gráficas también recuerden que foramen es lo mismo que ostium secundum, ¿ya? Entonces, conforme el septum primum se fusiona con las almohadillas endocárdicas, ¿ya? Las perforaciones, estas perforaciones que les mencioné anteriormente, ¿ya? Se agrupan y forman otra vez un agujero. Este agujero se llama ostium secundum, ¿ya? Miren, el ostium secundum, que bueno, en esta vista desde el frente no se puede ver, pero aquí tenemos ostium secundum, que esas perforaciones se agruparon y, y forman en lo que es el ostium secundum, o también foramen secundum, de acuerdo a la bibliografía que lean, ¿ya? Y ahora, ¿cómo se desarrolla el septum secundum? Ya, el septum secundum que está aquí, ¿ya? Entonces, el borde libre del septum primum se va a fusionar con las almohadillas endocárdicas, ¿ya? Entonces, el septum primum se fusiona con las almohadillas endocárdicas. Así cerrando lo que es el ostium primum. Ya se cierra. Miren, aquí foramen primum se cierra, ¿ya? El septum secundum, que es este de aquí, es básicamente un pliegue muscular grueso con forma de media luna, que no se ve aquí de frente, se ve aquí en forma de media luna, que crece desde la pared ventrocranial de la aurícula derecha y es adyacente al septum primo, ¿ya? Adyacente al septum primo, ¿ya? Entonces, a medida que este septum secundum crece, básicamente esto es desde la quinta a sexta semana, va a cubrir gradualmente el ostium secundum, ¿ya? Cubre gradualmente el ostium secundum. Y una vez o sea, lo cubre, o sea, es decir, el espacio entre estas dos partes del septum secundum es el agujero oval, ¿ya? El agujero o foramen oval. El agujero oval básicamente es lo que nos permite el paso de la aurícula derecha, de la sangre, hacia la aurícula izquierda. ¿Por qué? Porque recuerden que en el embrión los pulmones no funcionan. Entonces no sirve de nada que el ventrículo derecho vaya de aquí a la arteria pulmonar porque no se oxigenaría la sangre, sino va directamente a la aurícula derecha, a la aurícula izquierda y de aquí, bueno, ya vamos a ver en lo que es la circulación fetal, pero es necesario para la oxigenación, ¿ya? Y básicamente igual con la válvula del agujero oval, es la que la permite la abertura, es como una puerta, miren aquí, es como la sangre, se abre la válvula del agujero oval a través del septum secundum y ahí pasa la sangre. Aquí como tenemos como es la circulación antes del nacimiento, hay un shunt de derecha a izquierda, como atraviesa la sangre por aquí, miren, por el foramen oval, la válvula del agujero o del foramen oval, que básicamente es el septum primum, ¿ya? Y con el nacimiento, como aumenta la presión en la aurícula izquierda, porque los pulmones ya respiran, se cierra esta válvula. Se dirige hacia acá, hacia la derecha, y esto se queda. O sea, se permanece cerrado. Consideraciones clínicas de esto, ¿por qué, doctor, entonces nos da esto? ¿En qué nos aporta a nosotros como médicos? ¿Ya? Hay muchas enfermedades, sobre todo estas de las comunicaciones tanto intraauricular como interventricular. Hay estos shunts, o sea, estas comunicaciones anormales, ¿ya? Todos quizás han de haber escuchado alguna vez lo que es la comunicación interauricular. La comunicación interauricular básicamente es esta comunicación que hay entre las dos aurículas, ¿ya? O sea, no ocurre esto que les mencioné anteriormente, lo del nacimiento, que la aurícula izquierda, eh, por la presión, cierre al septum primum, ¿ya? Sino que va a haber esta comunicación continua hasta en el adulto, ¿ya? Entonces, miren, aquí básicamente es como la circulación. Eh,
de la aurícula derecha es normal que vaya al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho a la arteria pulmonar. De la arteria pulmonar a la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y de ahí a la aorta. Pero como hay esta comunicación de la aurícula izquierda, ahora se va también a la aurícula derecha. Ahora el shunt ya no es de derecha a izquierda, sino más bien de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque recuerden que la aurícula izquierda, bueno, es igual, ya veremos en fisiología, en los videos de más adelante, pero la aurícula izquierda tiene más presión que la aurícula derecha. Entonces, por eso es que la sangre irá ahora de izquierda a derecha. Aquí vean cómo la comunicación interauricular es ya sea una por formación. Esto es lo normal, ¿no? Que se forme el septum secundum, el septum primum y esto funciona como válvula. Pero, ¿qué pasa cuando hay una reabsorción del septum primum? ¿Ya? Miren cómo el septum primum es aquí, pero miren aquí cómo está bien chiquito. Entonces no funciona como una válvula, entonces ya va a haber una comunicación. O por ausencia del septum secundum, ¿ya? Miren cómo aquí el septum secundum no se forma, entonces, o sea, está normal el septum primum, pero no hay en cambio aquí el septum secundum que haga también como que una puerta. Entonces, esto igual, comunicación interauricular, o la forma más grave, que no haya ni septum primum ni septum secundum. Aquí podemos ver que ocurre básicamente de 6 por cada 10.000 nacimientos. Y estoy seguro que muchos de ustedes quizás conocen a alguien que sí han tenido comunicación interauricular. No es tan extraño. Bueno, vamos con la formación de la aurícula izquierda y de la vena pulmonar ahora. ¿Ya? Entonces tenemos que empieza a crecer la aurícula derecha primitiva, ¿ya? Al igual que la aurícula izquierda. Entonces, al mismo tiempo que estas aurículas empiezan a crecer, prolifera lo que es el mesénquima del mesocardio dorsal, ¿ya? Esta parte de aquí empieza a crecer y crecer y crecer, que es el encargado de sostener al tubo cardíaco en la cavidad pericárdica, ¿ya? Entonces, el septum primum, este septum primum va a descender hacia abajo, ¿ya? Produciendo una protuberancia, llamada la protuberancia dorsal de la vena pulmonar, ¿ya? O sea, básicamente dentro de esta protuberancia se formará lo que será la vena pulmonar. Ya. Entonces, el tronco principal de la vena pulmonar de la aurícula izquierda envía dos ramas a cada pulmón, porque recuerden que tenemos dos arterias pulmonares, o sea, perdón, dos venas pulmonares que van hacia cada pulmón, sea izquierdo o el derecho, ¿ya? Entonces, esta continúa expandiéndose mientras igual crece la aurícula izquierda, se va a generar cuatro aberturas, dos a cada pulmón, ¿ya? Entonces, cada aurícula se desarrolla por expansión e incorporación de estructuras vasculares, como pueden ver. Y estas estructuras vasculares son el seno venoso en la aurícula derecha y el tronco de la vena pulmonar en la aurícula izquierda. Ahora, ¿cómo es la formación de un tabique en el conducto aurículo-ventricular? ¿Ya? Al final de la cuarta semana, es decir, del primer mes, aparecen cuatro almohadillas endocárdicas. Dos laterales, lateral, y una superior y una inferior. ¿Ya? Las almohadillas, tanto la superior como la inferior, se van a ir fusionando cada vez más hasta que dan origen completo a una división completa a los orificios ventriculares tanto izquierdo como el derecho. ¿Ya? Todo esto ocurre al final de la quinta semana. Al principio, este conducto aurículo-ventricular permite el acceso solo al ventrículo izquierdo primitivo, ¿ya? Básicamente este borde vulvoventricular es lo único que separa eh, a lo que es el bulbo arterial, ¿ya? Al final de la quinta semana, el extremo posterior del borde se extiende hacia mitad de la almohadilla dorsal, ¿ya? Haciéndola más estrecha, como podemos ver aquí. Ya. Ahora, ¿cómo se formarán las válvulas? Las válvulas auriculoventriculares. O sea, la mitral y la tricúspide, ¿ya? Estas básicamente,
Una vez fusionadas las almohadillas endocárdicas, a cada orificio lo rodea un tejido mesenquimatoso denso, ¿ya? Entonces, la sangre que circula por ahí, o sea, el torrente sanguíneo va a huecar y adelgazar a este tejido mesenquimatoso y lo cambia a fibroso, ¿ya? Y va a permanecer unido mediante unas cuerdas musculares, ¿ya? Este tejido de las cuerdas va a degenerar en un tejido que va a ser cubierto por endocardio, ¿ya? Entonces, estas cuerdas musculares son las que después se transformarán en las cuerdas tendinosas, ¿ya? O sea, básicamente las válvulas están adheridas a la pared por trabéculos musculares, que son los músculos papilares. Los músculos papilares, que esto recuerden, solo los tenemos en las válvulas auriculoventriculares, ¿ya? Entonces, dos válvulas, que es de la válvula mitral, que está en el conducto auriculoventricular izquierdo, es decir, que conecta la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. Y la válvula tricuspidia, llamada así porque tiene como tres cúspides, tres valvas, eh, que esas están en el conducto auriculoventricular derecho. Ahorita solo les menciono lo embriológico, cómo vienen. Ya lo que es la anatomía lo veremos en, lo que es en los vídeos de anatomía. Otras consideraciones clínicas también de relevancia tenemos al síndrome de corazón hipoplásico, que tanto hay del derecho como izquierdo, ¿no? El derecho vemos como el ventrículo derecho es muy pequeño, la arteria pulmonar es atrésica o estenosada y la aurícula puede o no ser pequeña. Y en el ventrículo izquierdo, el ventrículo es muy pequeño, la aorta igual, aquí en cambio es al revés, aquí la aorta es la que es atrésica o estenosada y la aurícula izquierda es la que puede ser o no pequeña. A la persistencia del conducto auriculoventricular, como si es que no hay una fusión de estas almohadillas endocárdicas, eh, no hay un completo cierre, ¿no? Como podemos ver aquí. Miren, como esto es lo normal. Y esta es la persistencia del canal auriculoventricular. ¿Ya? Otros defectos, miren como las almohadillas auriculoventriculares se funcionan, pero de una manera parcial. Esto es lo normal, ¿no? Pero miren aquí cómo no se funcionan. Y este hace un ostium primum permeable. O sea, igual es un tipo de comunicación interauricular, pero no de defecto del tabique ventricular. Aquí tenemos la 13 tricuspidia, perdón, en la que no se forma como tal una válvula tricúspide. Esto es lo normal. Aquí no se forma, miren, una válvula tricúspide, y como lo normal es que de la aurícula derecha vaya el ventrículo izquierdo, aquí tiene de ley que haber una comunicación interauricular, porque si no esta sangre no se oxigenaría. Entonces va hacia la aurícula izquierda, va al ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho es igual muy hipoplásico, ¿ya? Todas estas alteraciones las veremos igual en las clases de cardiopatías congénitas. Aquí tenemos la anomalía de Einstein, que tenemos una válvula tricúspide bien desplazada hacia abajo, una expansión de lo que es la aurícula derecha y un ventrículo derecho pequeño, ¿ya? Ahora, ¿cómo se formarán los tabiques del tronco arterial y del cono arterial? Esto básicamente sucede a la quinta semana. Tenemos que las pares de crestas son básicamente los rebordes troncales tanto derecho como el izquierdo, ¿ya? El reborde derecho crece hacia la izquierda y el reborde derecho crece hacia la derecha, o sea, al revés, ¿ya? Entonces los rebordes se enrollan entre sí, ¿ya? Formando básicamente como una espiral. Miren aquí este gráfico es como si fuese una espiral. Eh, Básicamente acabada esta fusión se forma lo que es este tabique cono-troncal, que es el que divide al canal pulmonar como el aórtico, ¿ya? Entonces termina así básicamente la fusión dividiendo en una porción, o sea, un tracto de salida del ventrículo derecho y un tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿ya? Ahora, ¿cómo se formarán los tabiques ventriculares? Esto sucede al final de la cuarta semana del primer mes. Se van a ir expandiendo los ventrículos. Ya habíamos visto cómo se forman o sea, cómo se dividen las aurículas, cómo se dividen lo que es el cono arterial, el cono pulmonar. Ahora en los ventrículos, las paredes medias, o sea, se fusionan, van creciendo entre sí, ¿ya? Al principio hay una comunicación interventricular aún, ¿ya?
O sea, primero crece una porción muscular, pero aquí hay en esta comunicación, aquí ya no crece músculo, sino queda una membrana, la porción membranosa del tabique interventricular. De hecho, esto aún hay una porción membranosa incluso con un adulto. ¿Ya? Y esta es la que permite que no haya una comunicación eh, entre los dos ventrículos. Ahora, ¿cómo se forman las válvulas semilunares? Es decir, la aórtica y la pulmonar. Entonces, cuando el tronco arterial está casi completado, como la división que les mencioné anteriormente, aparecen unos primordios, ¿ya? Que son los primordios de las válvulas semilunares. Uno se asigna al canal tanto aórtico y el otro hacia el canal pulmonar, porque son dos arterias. Y paulatinamente, cada vez la cara superior de los tubérculos se van ahuecando. Vean cómo se va ahuecando y formando así las válvulas semilunares, ¿ya? O sea, recuerden que las válvulas semilunares solo tienen dos valvas, ¿ya? La única válvula con tres válvulas es la tricuspidia. Consideraciones clínicas en esta parte de la embriología tenemos de la comunicación interventricular. Como ya les había mencionado, tiene una porción muscular y una porción membranosa. La comunicación puede darse por las dos formas, ¿no? Pero generalmente, eh, si afecta solo la región muscular, es más leve. ¿Por qué? Porque se suele resolver a medida que crece el niño y va creciendo el corazón, crece la porción muscular, pero si la porción membranosa es la que falta, ahí sí ya es un defecto un poco más grave, que ya, bueno, como les digo, veremos en otra clase. La trilogía de Fallot, esto sí les encanta a todos sus docentes de preguntar. Eh, Estoy seguro que les va a preguntar, sobre todo, cuáles son las cuatro criterios para que sea tetralogía de Fallot. Uno es la estenosis de la arteria pulmonar, como pueden ver está estenosada. El otro es la comunicación interventricular. El otro es el alargamiento de la aorta, o sea, básicamente la aorta está como que en el medio del tabique interventricular. Y la otra es la hipertrofia del ventrículo derecho, que es hipertrofia por tratar de hacer más fuerza al vencer una arteria pulmonar que está estenosada. Tenemos la persistencia del tronco arterial. Miren cómo aquí los rebordes troncales no se van a formar. Y el tracto de salida no se divide. Miren cómo básicamente es solo una aorta y solo una arteria pulmonar. Entonces aquí, claro, es por ley que tiene que haber una comunicación interventricular, porque no hay como que una sola división que vaya a la aorta o al pulmón, ¿no? Siempre está acompañada de efectos del tabique interventricular. Entonces tenemos la transposición de grandes vasos. Aquí el tabique troncoconal, o sea, no realiza esa espiral que les mencioné anteriormente, que es que la aorta va hacia la izquierda y la arteria pulmonar hacia la derecha. Entonces, cada uno como que permanece, no hacen esa espiral y, digamos, la aorta ahora vendrá de lo que es el ventrículo derecho y la arteria pulmonar del ventrículo izquierdo, ¿no? Aquí tenemos la estenosis pulmonar, que igual es otra cardiopatía congénita, que lo veremos cuando toque la clase de cardiopatías. La estenosis aórtica, caracterizada básicamente por una estenosis en la arteria aorta. La atresia valvular aórtica, que aquí la válvula de la aorta o sea, no funciona, ¿no? Hay una función o sea, la fusión de las válvulas es completa, ¿no? Y no se abre. Vemos como aquí la aorta es bien pequeña y aquí tiene que haber una persistencia del conducto arterial para que se permita esta comunicación de la arteria de sangre no oxigenada, que algo se oxigene. Entonces, bueno, ¿cómo se formará el sistema de conducción del corazón? ¿Ya? Al inicio, todas las células miocárdicas tienen una actividad de marcapasos, ¿ya? De hecho, es al día 21, a las 3 semanas, cuando empieza a latir, por así decirlo. ¿Ya? Todo esto igual coordinado por este gen, el TBX3, que este es el encargado de cambiar a los miocitos primarios a células musculares ventriculares especializadas. Recuerden, chicos, los, eh, los cardiomiocitos que producen, o sea, del nódulo sinusal, no son neuronas, son células cardíacas especializadas, porque algunos estudiantes me han dicho que
o sea, piensan que son neuronas, ¿no? Pero esto no es así, no se vayan a confundir porque les pueden así en algún examen confundir, ¿no? Entonces, bueno, después el marcapasos asume el seno venoso cuando se incorpora a la aurícula derecha, como ya les había mencionado, en la formación del seno venoso. Y ahí ya es donde está el nódulo sinusal y donde él actuará como marcapasos. ¿Ya? Tenemos que el sistema cardionector es del nódulo sinusal, de ahí el nódulo auriculoventricular, el haz de His, la rama izquierda del haz de His, la rama derecha y después las fibras de Purkinje. Todo esto lo veremos mejor en la clase de anatomía y en la de histología. Ahora, ¿cómo es el desarrollo vascular? Para el desarrollo vascular tenemos que dar algunos conceptos antes. ¿Qué es la vasculogénesis? Básicamente es la formación de vasos sanguíneos, pero por angioblastos. ¿Pero qué es la angiogénesis? Esta es la formación ya de vasos sanguíneos, pero a partir de vasos ya existentes. ¿Ya? O sea, primero es la vasculogénesis y después es la angiogénesis. Pero todo está regulado por este factor de crecimiento endotelial. Entonces, vamos con los arcos aórticos. Tenemos que la cuarta y la quinta semana están formados los arcos faringios primero, a cada uno con su arteria que deriva del saco aórtico. ¿Ya? Entonces, estos también se llamarán arcos aórticos que terminan en lo que son las aortas dorsales. Ya, entonces todos estos patrones de los arcos aórticos están regulados igualmente por genes, por estos que están aquí, por el campo cardiogénico secundario y también por el mesodero, ¿ya? Los arcos aórticos están cubiertos por células de la cresta neural, ¿ya? También recuerden eso. Y tenemos que hay 5 pares de arterias, el par 1, 2, el 3, el cuarto y el sexto. El quinto par involución, ¿ya? Eso también es pregunta de examen. Entonces, vamos por orden. El día 27, el arco cardíaco 1, en su mayoría, va a desaparecer, ¿ya? Miren cómo está aquí, aquí ya ha desaparecido. Dejando un segmento pequeño que este será el encargado de dar la arteria maxilar. El sexto arco aún no se completa, ¿ya? Pero la arteria pulmonar primitiva existe como una de sus ramas. ¿Ya? Y el segundo arco posteriormente igual va a desaparecer. Al día 29, tanto el arco 1 como el arco 2 ya desaparecieron. ¿Ya? Y el sexto arco, ¿ya? Ya tienen continuidad con lo que es el tronco pulmonar, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden ver, continúa este desarrollo hasta dar el sistema de arcos en lo que sería el patrón de un adulto, ¿ya? ¿Qué pasa con el tercer arco? El tercer arco constituirá lo que es la arteria carótida común y la primera porción de la carótida interna, ¿ya? El resto de la porción dada es por el segmento craneal de lo que es la aorta dorsal, ¿ya? Las carótidas externas son ramas ventrales de tanto del primero como del segundo arco, ¿sí? Aquí como pueden ver ya no están, ya desaparecieron. El cuarto arco aórtico permanece en los dos lados, pero forman estructuras diferentes. Si nos vamos hacia el lado izquierdo, forma parte de lo que es el callado aórtico, ¿ya? Y si nos vamos del lado derecho, forma el segmento proximal de la arteria subclavia derecha, ¿ya? El segmento proximal de la arteria subclavia derecha. ¿Qué pasa con el quinto arco? Bueno, perdón por la calidad de la imagen de esta. La verdad no encontraba ni en ningún atlas una imagen que medio represente, pero bueno. Entonces el quinto arco nunca se forma como les dije, ¿no? Entonces eso ojo, se los pueden preguntar. ¿Qué pasa con el sexto arco? Es también llamado el arco pulmonar. ¿Por qué? Porque tiene igual dos lados, tanto izquierdo como derecho. El derecho es el que forma el segmento proximal de la arteria pulmonar derecha, ¿ya? Y el segmento izquierdo es el que forma el conducto arterioso o la arteria pulmonar izquierda. Ya, el conducto carotidio va a desaparecer, ¿no? Como podemos ver en estas líneas entrecortadas, ¿ya? La aorta dorsal derecha igualmente va a, o sea, se oblitera entre la séptima arteria intersegmentaria y la aorta dorsal izquierda,
¿ya? Desaparece. Básicamente, también tenemos que las arterias brachiocefálicas y las arterias carótidas cada vez van a elongarse más. ¿Por qué? Pues porque crece el cerebro. Ya el cerebro ya está, o sea, en la parte superior y por elongación del cuello también. Aquí tenemos un cuadro en el cual tenemos como cada arco aórtico y sus derivados arteriales. Así es que lo hacen captura de pantalla. Ahora vamos con las arterias vitelinas y las umbilicales. Las arterias vitelinas, como podemos ver, irrigan el saco vitelino. En el adulto estas serán las mesentéricas superiores y la celíaca. Tenemos que la mesentérica inferior, provienen de las arterias umbilicales, ¿ya? Las arterias umbilicales a su vez provienen de la aorta dorsal. Y en el adulto las arterias umbilicales eh, en sus porciones proximales forman lo que es la arteria ilíaca interna y la vesical superior. Ahora vamos a ver lo que es las arterias coronarias, ¿ya? En cuanto a las arterias coronarias, ustedes recuerden que el corazón, si bien es el encargado de bombear sangre a todo el cuerpo, también el corazón necesita sangre para subsistir. Entonces, lo hacen con las arterias coronarias, que estas provienen del epicardio, pero que se había diferenciado del proepicardio previamente, ¿ya? Este último, o sea, este proepicardio ubicado en la región caudal del mesocardio dorsal, ¿ya? Algunas células del epicardio también cambian de células epiteliales a células mesenquimatosas, ¿ya? Estas células mesenquimatosas van a producir miocitos endoteliales y lisos en lo que son las arterias coronarias, ¿ya? Ahora, en consideraciones clínicas, tenemos la coartación de la aorta, ¿no? Que ocurre de 3 a cada 10.000 nacimientos, en donde la luz de la aorta, como podemos ver, es bien estrecha. Y bueno, se va a denominar de acuerdo a la posición que haya la coartación. Reductal, si es que es antes de la persistencia del conducto arterioso. Y postductal, si es que es después de la o sea, de lo que hubiese sido el conducto arterioso. Tenemos la persistencia del conducto arterioso, que este es, bueno, igual ocurre de cada 8 cada 10 nacimientos. Recuerden que el conducto arterioso normalmente cierra después del nacimiento eh, eh, y formará lo que es el ligamento arterial. Es algo común en prematuros. Tenemos el origen anómalo de la arteria subclavia derecha. Miren cómo la tenemos aquí. Normalmente se oblitera el séptimo entre solitera, ¿no? Que aquí, como les dije, entre la séptima arteria segmentaria y la porción distal de la aorta derecha. Ya, pero aquí la obliteración es anómala. Miren como aquí en cambio persiste, o sea, no se oblitera, que es lo normal. Entonces, lo normal es que debe cruzar la línea media detrás del esófago, ¿no? Para llegar al brazo derecho. Pero entonces aquí como que hay una ligera constricción y como tal no produce sintomatología, ya que ni tanto ni tráquea ni esófago están comprometidos. Pero en cambio aquí, en el arco aórtico doble, ahí sí la aorta dorsal derecha persiste, ¿ya? Entonces se forma como que un anillo, miren. Entonces ahí sí ya habrá compresión. Ahí sí ya el paciente tendrá dificultad para respirar, porque comprime la tráquea y tragar por el esófago. Las venas vitelinas, vamos al sistema venoso. Entonces, estas son a la quinta semana de desarrollo por unas yemas o cordones hepáticos, ¿ya? Que crecen esta vez cada vez más para formar una red vascular, que son llamadas los sinusoides hepáticos, ¿ya? O sea, básicamente podemos ver cómo se forma un plexo alrededor del duodeno. Entonces, se promueve el crecimiento de este conducto hepático cardíaco derecho, ¿ya? Este, se produce el crecimiento de este conducto hepatocardíaco derecho, constituyendo a lo que es el segmento hepático de la vena cava inferior, ¿ya? Y existe una red alrededor del duodeno que se convierte en lo que es la vena porta, ¿ya? La vena mesentérica superior
es la que esta provendrá de la vena vitelina derecha. Entonces, a medida que aumenta la circulación placentaria, se va a dar una comunicación de lo que es la vena umbilical izquierda, ya, como podemos ver aquí, y el conducto hepatocardíaco derecho, ya. Recuerden que al nacimiento se oblitera esta vena umbilical izquierda y el conducto venoso, justamente para dar lo que es el ligamento redondo y el ligamento venoso. Pues también pueden que les pregunten. Vamos a las venas cardinales. Estas, como podemos ver, son bastantísimas. Entonces vemos las venas cardinales anteriores, como podemos ver aquí, que drenan la parte cefálica. Las cardinales posteriores, que drenan el resto del cuerpo. Estas se unen entre sí formando la vena cardinal común, ¿ya? Entre la quinta y séptima semana aparecen las venas subcardinales, que drenan a los riñones, las sacrocardinales, que drenan las extremidades inferiores, y las supracardinales, que drenan las paredes costales. La unión entre las cardinales podemos ver que forma la vena brachiocefálica, ¿ya? La porción terminal de la cardinal izquierda queda un vaso pequeño, que es la vena intercostal superior izquierda, ¿ya? La vena cava superior viene de la vena cardinal común derecha, ¿ya? Y las venas cardinales terminan formando las venas yugulares, tanto derecha como izquierda. Recuerden que la unión entre las venas también subcardinales forma lo que es la vena renal izquierda. Aquí tenemos a la vena subcardinal derecha, que forma el segmento renal de la vena cava inferior, las venas intercostales derechas, que estas desembocarán en la vena supracardinal derecha, que formará a su vez la vena ácigos. En el lado izquierdo, las venas intercostales se unen formando lo que es la vena hemiácigos, ¿ya? Que esta a su vez desemboca en la vena ácigos. Yo sé que esto es complejo, chicos, o sea, porque es tanto como anatomía como embriología y sí, es algo complejo, pero lo importante es los puntos que les digo que les podrían tomar de exámenes. Difícil que alguien les tome así cosa por cosa de memoria esto, pero bueno, igual toca saber. En cuanto a consideraciones clínicas, tenemos a la vena cava inferior doble, como la vena sacroiliaca izquierda, que les enseñé en las anteriores diapositivas, no pierde la conexión de la vena supracardinal izquierda, entonces hay una vena cardinal, vena cava inferior doble, ¿ya? O ausencia de la vena cava inferior, que la vena subcardinal derecha no se conecta al hígado, entonces la parte inferior del cuerpo, o sea, la sangre llega al corazón por la vena ácigos o la vena cava superior, imagínense, y la vena hepática entre la aurícula derecha, o sea, todo esto ya es algo es muy raro, y imagínense las, las consecuencias clínicas que puede tener un paciente que tenga esto. También tenemos que la vena cava superior sea izquierda, o sea, no vaya a la aurícula derecha, sino a la izquierda. Es por la persistencia de la vena cardinal anterior izquierda y por obliteración de la cardinal común, ¿ya? O una vena cardinal superior doble, que haya dos venas cavas superiores, que es igualmente por una persistencia de la cardinal anterior izquierda y a su vez con una ausencia de la vena brachiocefálica izquierda. Ya, chicos, ya mismo acabamos. Entonces, vamos a lo que es la circulación fetal. Eh, Hay que entender esto de la circulación fetal, ¿por qué? Porque ustedes cuando vayan a recibir un parto, por ejemplo, van a darse cuenta que es algo esperable incluso que el recién nacido esté algo cianótico. ¿Por qué? Porque los pulmones empiezan a ejercer su acción a la respiración, a la primera llanto del bebé, ¿ok? Entonces, esto es súper importante, sobre todo igual cuando veamos cardiopatías congénitas y todo lo que es la adaptación de un recién nacido intraútero, o sea, de un neonato intraútero hacia afuera del útero materno, es importante esto de la circulación, ¿ya? Entonces vamos a ver primero la circulación fetal, es decir, cuando está adentro de la mamita. Entonces, tenemos que al nivel de la vena umbilical, ya la sangre de la placenta
tiene más o menos un 80% de saturación, ¿ya? Al acercarse al hígado, pasa por la vena cava inferior, ¿ya? Y por el conducto venoso, ¿ya? Por estos dos. Un menor volumen de sangre es verdad que pasa por el hígado a través de los sinusoides, ¿ya? Es importante también que este esfínter del conducto venoso es el encargado de que no haya una sobrecarga súbita al corazón, porque ya viene por la vena umbilical, eh, por la cava inferior, entonces a su vez que, digamos, haya otra carga más, sería una carga excesiva para el corazón. Entonces este esfínter es el que impide eso. Entonces es así como la sangre placentaria se mezcla con la sangre desoxigenada tanto de los miembros inferiores como de los riñones, de la pelvis, ¿ya? Entonces ingresa hacia la aurícula derecha. Aquí la sangre va hacia el agujero oval, como ya les había mencionado, hay una comunicación de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, ya entra directamente por la aurícula izquierda. La cresta dividens, recuerden que es la porción inferior del septum secundum, permite que el resto de sangre quede en la aurícula derecha, porque no puede pasar toda, debe quedarse solo una parte. ¿Por qué? Para que el resto vaya hacia el ventrículo derecho y esa a su vez por la arteria pulmonar. Ya. Entonces, esta sangre se mezclará con la desoxigenada de la vena cava superior y en la que proviene de la cabeza y los miembros superiores. ¿Ya? Entonces, en el tronco pulmonar, poca sangre va a los pulmones. ¿Por qué? Porque no funcionan, chicos. O sea, no tendría por qué irse a los pulmones porque toda la respiración es por medio de o sea, toda la oxigenación es por medio de la placenta en el feto, ¿ya? Entonces, la mayor parte se dirige de hecho a a la aorta, ya por el conducto arterioso, por aquí, ¿ya? Ahora, entonces, en la aurícula izquierda sí hay sangre que proviene tanto de la aurícula derecha y también de los pulmones, pero repito, sin oxigenarse. Esta pasa al ventrículo izquierdo y esta es expulsada a la aorta. Y también se une con la sangre previamente que provenía del conducto arterioso. Entonces de aquí van por toda la aorta descendente, van por las arterias umbilicales, van a la placenta y de nuevo y se repite el ciclo, ¿ya? Entonces recuerden que solo el miocardio y el cerebro tienen sangre bien oxigenada, ¿ya? Porque son las coronarias y las carótidas son las primeras ramas de la aorta, entonces son como que las primeras en oxigenarse. Como si se fijan, es todo como que una mezcla de sangre oxigenada y no oxigenada, entonces como que es difícil que haya esa oxigenación eh, de, del 100%, por así decirlo. Entonces, hasta recorrer la aorta descendente, fluye la placenta por las dos arterias. Recuerden, dos arterias y una vena es en la placenta. Aquí ya baja con 58% de saturación, imagínense. Y después regresa con un 80% que les mencioné. Ahora, ¿cómo es al nacimiento? Debido a que ya aumenta la presión en los pulmones, ya hay la respiración y cesa el flujo de la placenta, se cierran las arterias umbilicales, ¿ya? Entonces, esto ya sea por la presión de oxígeno y por la contracción de los músculos. El cierre se da, de hecho, a pocos minutos del nacimiento. Ustedes cuando reciban un parto van a ver que la arteria, eh, cuando ustedes hacen el clampeo del cordón, aún de hecho late, pulsa por unos dos minutos, ¿ya? Y de hecho, o sea, recomendable, ¿no? Las guías mencionan que es recomendable dejar por 2-3 minutos porque así se disminuye el riesgo de anemia en el recién nacido, ¿ya? Entonces, con este cierre se forman así los ligamentos umbilicales medios y en la parte proximal las arterias vesicales superiores. Aquí este es el ligamento redondo que previamente les había dicho que se formaba. Hay un cierre de la vena umbilical y del conducto venoso, ¿ya? Que es el ligamento redondo que les mencioné. Y el, se da un cierre del conducto arterial, ¿no? Igualmente por la presión, por el oxígeno, liberación de la bradicinina y en la primera respiración.
que es lo que ya en nosotros los adultos es el ligamento arterial. Recuerden que el agujero oval se cierra por este aumento de la presión de la aurícula izquierda, que ya es más la presión aquí que en la aurícula derecha, ¿ya? La primera respiración ya empuja, de hecho, la puerta, la válvula del septum primum, y se cierra esto, ¿ya? Aunque, bueno, como les mencioné, así hay un porcentaje, un 20% de personas que aún queda con esta comunicación. Y listo, chicos. Aquí está la bibliografía. El contenido lo saqué de la embriología del Lagman. Yo sé que la embriología es algo difícil. Yo traté de hacerlo lo más gráfico y lo más explicativo posible. Las gráficas lo saqué igual del Lagman, pero también lo saqué de un video de YouTube de una colega que me pareció algunas imágenes bastante adecuadas de ponerle en el mío. Entonces, como les digo, suscríbanse. Vamos, aquí los siguientes vídeos serán de anatomía. Iremos igualmente ver el mediastino, el corazón, sus capas, hasta proseguir con la histología, la fisiología, y así vamos a ver parte por parte de esta gran especialidad que a mí la verdad me apasiona. Entonces, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por ver.